porque tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Los cristianos batallamos. Unos batallan con una cosa, otros batallan con otras cosas, pero todos batallamos. Estamos en una batalla y la Biblia llama esto la batalla de la fe. Ahora, esto no significa que usted va en derrota, pero debe estar batallando. Tiene que pelear la buena batalla de la fe. Nosotros miramos acá entonces que hay un mandato, haced morir. La palabra morir, la palabra necro, una palabra griega, es amortiguar, subyugar. Subyugar. ¿Y qué es lo que tenemos que amortiguar o subyugar? El apóstol Pablo dice lo terrenal en vosotros. O sea, hay cosas terrenales en nosotros que están ahí. Bueno hubiese sido que nosotros, desde que nosotros nos entregamos a Cristo, que nosotros, el Señor nos hubiese llevado una vez y estuviéramos listos ya para estar con Él en el cielo. Pero ese no es el orden del Señor, porque hay muchas almas que alcanzar y hay un trabajo que tenemos nosotros que hacer para el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto nosotros miramos una tipología en el capítulo 23, versículo 30 del libro de Éxodo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Egipto representa el mundo, Moisés representa a Cristo, que es el libertador. La tierra, Dios lo va a llevar a la tierra prometida, tienen que pasar por el desierto. Cuando ya ellos llegan a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, le dice algo aquí tremendo, en el capítulo 23 del versículo 29. Dice, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces, nosotros miramos que hubiese sido bueno que Dios hubiese echado a los israelitas, a los enemigos del pueblo de Dios que estaban habitando en esas tierras de una vez. Pero Dios dice, no, poco a poco yo lo voy a echar. Sí, pero, ok, Señor, tú lo vas a echar, qué bueno. Pero lo voy a echar a través de ustedes van a tener que pelear. Es como cuando Dios le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlo. Hasta ahí todo estaba bien. Pero entonces Dios le dice a Moisés, prepárate para que vaya tú a Faraón. Moisés no se imaginaba que Dios iba a liberar al pueblo, pero era a través de Moisés. Entonces nosotros miramos que acá también Dios le dice, no voy a echar a los enemigos de la tierra de una vez, sino poco a poco lo voy echando hasta que te multiplique y tome posesión de la tierra. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo y hay algo parecido a lo que miramos en el Antiguo Testamento, porque ahora nosotros tenemos una lucha con lo terrenal y con eso es que luchamos y nosotros tenemos que estar activos como cristianos. Porque Dios nos está ayudando a despojarnos de cosas, pero lo hace a través de nosotros mismos. Y en el versículo 5 él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y ahora comienza a enumerar y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces todo este tipo de cosas son cosas que la Biblia las describe como terrenales. Y esto no nada más a la iglesia de Colosa le habló el apóstol Pablo. Pablo también le habla a la iglesia de Efesio. Pablo le dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, estamos mirando, hermanos, que hay cosas que nosotros tenemos que activamente despojarnos de ella. Tenemos que tomar participación. A veces estamos orando al Señor, como estaba Moisés frente al Mar Rojo. Moisés está orando, diciéndole a Dios, clamando por el pueblo, y Dios le contesta a Moisés y le dice: ¿por qué clama a mí? Le dice el Señor, le dice: golpea las aguas. Ya Dios le había dado la autoridad a Moisés. Y a veces hay cosas que nosotros, en nuestra falta de conocimiento, yo diría, estamos clamándole al Señor para que nos las quite, cuando en realidad Dios ya nos ha dado a nosotros, nos ha dado la autoridad, la gracia, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que nosotros, el nombre de Jesús, que es la autoridad máxima, para que nosotros tomemos acción y nos despojemos de esas cosas. Y muchas veces no entendemos. Entonces, el libro de Colosenses aquí nos muestra a nosotros que nosotros tenemos autoridad en Cristo, que podemos hacer morir estas cosas, que no somos una víctima, no, mis hermanos, somos victoriosos, somos más que vencedores. Tenemos todo lo que se requiere en Cristo para nosotros poder vencer estas cosas, porque esta es la lucha del creyente. El creyente lucha más con lo terrenal, con estas cosas, con lo que la Biblia llama su carne, como lo describe el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. En Gálatas, en el capítulo 5, Pablo también habla de esto, porque esta es la realidad de los cristianos. Esta es la realidad. Los cristianos batallamos y hemos sido llamados a vencer, pero es a través de la batalla. En el capítulo 5, versículo 16, la Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, estamos mirando, mis amados, que no solo a la iglesia de Colosa Pablo le escribió acerca de este tema. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, Pablo le escribió a las iglesias en Galacia de esta batalla que el cristiano tiene. Nosotros podemos mirar en la Biblia hombres como David, que David era un hombre al cual la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios, un hombre que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, la Biblia dice que David se descuidó en un tiempo en su vida. La Biblia habla de que era un tiempo en el que los reyes salían a la batalla, y si David era rey, él debía estar en la batalla, pero él se quedó en el palacio, y la Biblia dice que ese día miró a una mujer que se estaba bañando desnuda, y David terminó teniendo relación con esa mujer, y esa mujer salió embarazada. David planea cómo poder ocultar el adulterio, y cuando ya las cosas no le salen como él quería, termina mandando a matar al esposo para ocultar el pecado. Entonces, miramos que los cristianos, si nos descuidamos, podemos incurrir en cosas que la gente que no es cristiana hace constantemente. Por eso no podemos descuidarnos, tenemos que estar vigilantes, porque hay una carne que está en nosotros, hay cosas terrenales que nos quieren volver a llevar, hermano, al estado en el que estábamos antes. Entonces el cristiano tiene que decidir, o tenemos que decidir todos los días, cómo vamos a andar, si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. El cristiano puede amar mucho a Dios, y si un día se descuida y decide caminar en la carne, puede hacer cosas que la gente se sorprende y dice: pero yo pensaba que fulano era cristiano. Él lo es, simplemente que ese día
se descuidó y escogió caminar en la carne. Y la carne no puede agradar a Dios. La carne va a hacer todas estas obras que son de la carne. Entonces, esa es la realidad. Nosotros batallamos y vamos a batallar con este cuerpo de carne hasta que nosotros estemos acá, hasta que nos vayamos con el Señor. Por eso tenemos cada día que meternos más con el Señor, buscar al Señor en la oración, en el ayuno, en la convivencia con otros hermanos que nos ayudan a fortalecernos, porque hay un peligro inminente y es ese peligro que si nosotros no hacemos morir lo terrenal en nosotros, nos va a pasar lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y Dios le dio un mandato a Saúl de que fuera y destruyera a Amalek y a toda su gente, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Amalek le salió al encuentro y le hizo mucho daño en la retaguardia, mató a los más débiles. Y Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro lo que yo voy a hacer en contra de Amalek. Y cuando se llegó el tiempo de Dios tomar venganza, fue cuando ya Israel tenía un rey y era una nación constituida. Dios le da un mandato a Saúl que vaya y mate a Amalek y a todo, hasta a los niños, a todo el mundo, que no tenga misericordia. Pero Saúl desobedece el mandato de Dios, obedece a media, mata a unas cuantas, pero deja a otros vivos y se trae al rey. Y lo interesante de esto es que la Biblia nos da dos recuentos de la muerte de Saúl. Y yo creo que eso está plasmado en las Escrituras con un propósito. Porque en 2 de Samuel, la Biblia nos relata a nosotros que al principio, que Saúl cuando fue derrotado por los filisteos, ya cuando el juicio de Dios viene sobre su vida, hay algo muy interesante que dice en el capítulo 1, dice, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclag, y al tercer día sucedió que vino a él del campamento de Saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Eso fue alguien que vino a darle una buena noticia a David. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos de los pueblos cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Fíjense bien, Amalecita, un descendiente de Amalek, el rey que Dios mandó a eliminar con toda su descendencia. Entonces es interesante que miramos acá que el final de la muerte de Saúl termina en manos de un descendiente de Amalek, quien debió de haber estado muerto hace mucho tiempo. Fíjense bien, vamos a seguir leyendo. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traían en su brazo y la he traído acá a mi señor. Si seguimos leyendo la historia, usted se da cuenta que David termina matando a este joven por no haber tenido temor de extender su mano sobre el ungido de Jehová. Pero el punto que quiero que miren es que lo que nosotros no matamos, cuando Dios nos dice que hagamos morir, va a terminar matándonos a nosotros. Dios le dijo a Saúl que matara a Amalek y a toda su descendencia, hasta los niños de pecho, dice la Biblia. Sin embargo, Saúl no lo hizo y Saúl termina siendo muerto por un amalecita. Yo creo que eso está puesto ahí para darle una enseñanza muy interesante. Entonces, en Colosenses la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer morir estas cosas. Si nosotros no hacemos morir estas cosas en nosotros, esas cosas nos van a matar a nosotros espiritualmente.
O son ellas o somos nosotros. O era Amalek o era Saúl. Pero alguien tenía que morir. Entonces, mis amados, la palabra dice acá en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, todas estas cosas donde la palabra nos dice a nosotros que tenemos que hacer morir. Estas son las cosas que traen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las personas que la practican, que están viviendo, practicando continuamente estas cosas. En el versículo 7 la Biblia dice, en las cuales, oigan bien, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Esto es interesante porque el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de cómo vivíamos o cómo vivían ellos, y nosotros también hemos vivido de una manera disoluta, haciendo un poco de cosas antes de conocer al Señor, cosas que ahora uno la menciona y le da hasta vergüenza, como dice Pablo, pero esa es la vida de la persona que no conoce a Dios. La persona que no conoce a Dios vive en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No tiene conocimiento de la palabra, no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros como cristianos ahora luchamos con estas cosas, imagínense el que no es cristiano, imagínense el que está completamente espiritualmente muerto, que no tiene la gracia, que no tiene todas estas cosas. Yo sé que a veces nosotros miramos a personas que moralmente se miran personas rectas, pero el corazón está lleno de un poco de cosas. El corazón del hombre es malo y perverso, la Biblia dice. ¿Quién lo conocerá? Pero hay uno que lo conoce, que es Dios. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Esto nos ayuda a nosotros a mantener una actitud de humildad. A veces porque hay personas que se olvidan de dónde Dios los sacó y no debemos hacer esto. El apóstol Pablo constantemente le recordaba a las personas, por ejemplo, a Tito, cuando él le escribe en el capítulo 3 del libro de Tito, Pablo dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros, Pablo se incluye acá, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto está maravilloso porque Pablo le está creando conciencia a este líder, a Tito, un joven, para que él le ministrara a la iglesia y le recordara a la iglesia que se sujeten, pero que no se olviden de dónde Dios los sacó. Porque hay personas que Dios los sacó de muy abajo y después se olvidan, después que están ya limpiecitos, miran a aquel que está ahora luchando o aquel que no es cristiano y viven todo el tiempo condenándolo. Y Dios no nos llamó a nosotros a condenar a las personas. Dios no nos llamó a nosotros a juzgar a las personas. La persona lo va a juzgar Dios. Dios nos llamó a nosotros a compartir el amor del Señor y a tratar de ayudarlo. Y siempre y cuando se nos presente la oportunidad, darle una palabra de vida que pueda sacarlo de esa situación en la que están. Pero lamentablemente a veces las personas se olvidan de dónde Dios los sacó, y eso lo que hace es que produce en ellos un orgullo farisaico. Y nosotros no somos mejores que ninguna otra persona. Hay personas que pueden estar muy abajo y Dios lo puede levantar y le puede dar un ministerio, le puede dar un don tremendo, y pueden ser tremendo hombres o mujeres de Dios, porque aquí el que hace la obra es Dios, no es el hombre. Entonces Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. La palabra concupiscencia aquí es como un cheque en blanco. La palabra significa malos deseos. Usted ahí sabrá, lo llenará usted ese cheque en blanco, los malos deseos que gobernaban su vida, que se manifiestan de muchas maneras, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, mis amados, nosotros miramos acá que no es porque nosotros somos más sabios o más buenos que otra persona. No, mis amados, nosotros éramos iguales, tal vez hasta peor que muchas personas que ahorita están perdidas. Tal vez algunos de nosotros éramos peores pecadores. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que fue la bondad de Dios, fue la misericordia de Dios. Si Dios en su misericordia y bondad no nos mira, no nos rescata, nosotros estuviéramos en el mismo lugar o peor en el que estábamos antes de que Cristo nos alcanzara. Entonces Pablo dice, haced morir en Colosenses, pues lo terrenal en vosotros, fornicación. La fornicación puede ser espiritual o puede ser física. Ahí fornicación es cuando uno tiene todo tipo de relaciones sexuales fuera del orden de Dios. Toda perversión sexual es fornicación. Está también el adulterio, que es cuando la persona es casada y cuando la persona es infiel. Eso es algo, ambas cosas que el cristiano no debe hacerlo, pero por la carnalidad, lo que está en nosotros, que la Biblia llama lo terrenal o la carne, puede terminar haciéndolo si hay un descuido. Entonces la Biblia habla de impureza, pasiones desordenadas. Nuestras pasiones deben de funcionar dentro de un orden, pero cuando se desordenan es como el agua cuando se sale de su curso, hace cosas terribles. Entonces, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto está tremendo, porque aquí habla de una idolatría que muchas veces no la tomamos en cuenta. Se nos es fácil a nosotros, los creyentes y cristianos, a veces apuntar hacia personas que no tienen conocimiento bíblico y que a veces se postran delante de un cuadro, de una imagen, y nosotros entendemos que eso es idolatría, pero eso no es nada más idolatría. Idolatría puede ser la mujer, la idolatría puede ser tu propia vida, tu negocio, tu carro, tu idolatría puede ser tu carrera. Idolatría es todo lo que tú pongas delante de Dios, amado. A veces nada más nos fijamos en lo que nosotros nos conviene para señalar a otro. Idolatría puede ser la avaricia, la codicia al dinero. Hay gente que ama tanto al dinero, ama más al dinero que a Dios. Eso es un ídolo. Entonces la idolatría se manifiesta de muchas maneras. Una relación, una mujer que usted tenga que no es una mujer de Dios, y que la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, pero usted, sabiendo eso, ama más a esa mujer que lo que la palabra dice. Eso es un ídolo en su vida. Y hay un peligro tremendo. Anoche yo le estaba enseñando a los hermanos en el libro de Ezequiel, y voy ya casi a concluir con esto porque el tiempo se me está agotando. Pero en el libro de Ezequiel hay un mandato tremendo acerca del peligro de la idolatría, mis amados. En el capítulo 14, fíjese bien, del libro de Ezequiel, la Biblia dice en el versículo 1, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y estableciese el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que cuando nosotros ponemos un ídolo en nuestro corazón y nosotros venimos a buscar dirección de Dios, Dios te da una respuesta y tú crees que Dios te está aprobando lo que ya tú le estás pidiendo, y Dios lo que te está contestando es conforme al ídolo. Por ejemplo, Dios le habló al profeta Balán y Dios le dijo que iban a venir una persona e iban a venir a consultar lo que no fuera con ellos. Las personas vienen y el profeta le dice, no puedo ir. Ellos vienen y le ofrecen un poco de dinero. Eso está en el libro de Jueces. Ellos le ofrecen un poco de dinero al profeta, y el profeta no va la primera vez y regresa a Balac, el rey, a Barak. Y cuando él va, el rey le dice, ve y ofrécele más, dóblele la oferta. Y ellos vuelven, pero ahora le ofrecen más dinero. Y cuando le ofrecen, el hombre cambia de idea y dice, bueno, quédense esta noche a ver si Jehová cambió de idea. Ya Dios le había dicho que no fuera,
Pero como él ya quería el dinero, tenía avaricia, eso es una idolatría. Entonces Dios se le aparece en la noche y le dice, ve. Y él se va. Y él va contento, pensando, bueno, Dios me permitió ir. Pero no, Dios le estaba contestando conforme al ídolo que estaba en su corazón. Y entonces cuando él va de camino, le sale un ángel con una espada desenvainada para cortarle la cabeza. Y el asna de él, Dios le abre los ojos y mira el peligro y empieza a batallar para tratar de salvar a este profeta. Y al final de la historia, la Biblia dice que el hombre empezó a golpear el asna y Dios le abre la boca al asna y el asna le habla y le dice, tanto tiempo que te he servido y nunca te he desobedecido, ¿por qué me golpea? Y entonces él le dice por qué lo estaba golpeando. Imagínate, este hombre estaba ya tan embrutecido que estaba hablando con un asna y como si era con una persona humana. Una persona en su mente cabal, un animal le habla y yo creo que sale corriendo. Pero él estaba conversando con su asna normalmente. Entonces, nosotros miramos que puede ser que usted le esté pidiendo a Dios algo por un ídolo que usted ya estableció en su corazón y la respuesta venga. Puede ser a través de un profeta. Usted se quiere casar con una mujer que no es de Dios y usted está en un sitio y viene un profeta y le dice, así dice el Señor, esa es tu esposa. Y Dios lo que te está es tomando por el ídolo que ya está en tu corazón para que tropiece. Entonces, un ídolo, mis amados, no es nada más una imagen que cierta persona, y muchos lo hacíamos cuando estábamos en cierta creencia, nos postrábamos. Un ídolo puede ser el dinero, el trabajo, la esposa, usted mismo. Hay gente que idolatran su figura, hay gente que aman, tú lo ves, que van y hacen ejercicio y viven mirándose en el espejo, que aman esa figura, están deleitados con ellos mismos. Entonces un ídolo es todo lo que usted ame más que Dios. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Cuando se ama cualquier otra cosa más que a Dios, eso se convierte en un ídolo. Así que, mis amados, vamos a terminar acá. El tiempo se nos ha agotado. Esperamos en el Señor que de alguna manera el Señor le haya dado alguna palabra de todo lo que hemos compartido, que haya sido de bendición en su vida. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos a estar acá. Quiero mandar saludos en Houston a mi amada Marta. Que Dios te bendiga y conceda que puedas realizar todas las diligencias y que pueda volver pronto. Estamos orando por ti. Los hermanos están orando por ti. Te extrañaron mucho ayer en el estudio bíblico. Vamos a orar para despedirnos, mis amados. Esperamos que tengan un día excelente. Que el Señor esté con ustedes. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor. Te damos adoración y alabanza. Señor, gracias por este día nuevo. Gracias por tu misericordia que nos las concede en este día. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Permite, Señor, que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor. Danos la sabiduría, danos la inteligencia. Danos, Señor, el denuedo para tomar acción, Señor. Para cosas que a veces pensamos que no podemos dejarla. Saber que sí podemos, Dios, que tenemos la autoridad para señorear sobre lo terrenal en esta tierra, que podemos caminar en victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu gracia y por tu palabra. Bendice a cada persona, Dios, que se ha conectado, cada persona que está escuchando. Permítele, Dios de la gloria, un día excelente. Bendíceles, sánales, Señor, si están enfermos. En este día, Dios, que tú extienda tu mano de poder. Enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesucristo, Dios, para que sus cuerpos sean restaurados, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.